Hola a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al módulo. La sesión de hoy la vamos a centrar en el análisis de los procesos de informalidad en América Latina. Y esta sesión vendría a complementar de alguna manera una sesión anterior del módulo 6, en la cual conceptualizamos y caracterizamos los procesos de informalidad a nivel más genérico. En esta sesión nos acompaña de nuevo como ponente el profesor Omar de León Naveiro, que ejerce su labor docente en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de trabajo están enfocadas en la economía del desarrollo, la economía de América Latina, la economía social y solidaria y la innovación social. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, pues quería comenzar preguntándote acerca de cuáles consideras que han sido las causas o que fueron las causas de la expansión de la informalidad en América Latina. Bueno, la región se caracterizó por un proceso, digamos, dinámico de industrialización entre los años 50 y los 80 y por lo tanto todas las enormes transformaciones que produjo esta evolución, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que está clarísimo que hubo causas que derivaron en la complejidad de las sociedades latinoamericanas y el desarrollo de la economía informal desde el lado de la oferta de fuerza de trabajo y del lado de la demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Del lado de la oferta normalmente se dice que había dos circunstancias muy características. Que una era lo que llamaban los cepalinos, decían el excedente potencial de fuerza de trabajo, ¿no? Un palabra, ¿Qué quería decir con esto? El fenómeno es más sencillo, ¿no? Es de entender. Significaba que había muchas personas en las zonas rurales que tenían bajos niveles de productividad, que estaban muchas veces en niveles de subsistencia y ahora se estaban poniendo en las zonas urbanas oportunidades de empleo que les permitían acceder a mayores productividades y a mayores niveles de ingresos. Entonces ese excedente potencial, utilizando esta característica, esta denominación aristotélica, se convierte en un excedente en acto, ¿no? De potencia a acto, ¿no? La migración, la llegada a la gran ciudad, digamos que potencialmente, si uno pone un foco de productividad, de ingresos y de mejora de la calidad de vida en algún lugar donde hay una situación de subsistencia, automáticamente se va a producir ese fenómeno de migración y de concentración en las zonas con mayores niveles de productividad y de ingresos, ¿no? Eso, por un lado, es indiscutible. Eso lo han analizado todos los autores que han analizado el desarrollo, Arthur Lewis, Myrdal, bueno, todos los Nurse, todos los que hablaban del desarrollo, hablaban de una circunstancia de ese tipo. Lo que pasa es que nadie profundizó en las consecuencias, quizá Lewis un poco. Y el segundo factor importante del lado de la oferta de fuerza de trabajo, que no se menciona suficientemente, creo, es la transición demográfica. Es decir, el proceso de transición demográfica, a través del cual los países pasan de tener altas tasas de mortalidad y natalidad con un crecimiento vegetativo, con altos niveles de estas variables. Ya sabemos, primero caen las tasas de mortalidad, después caen las tasas de natalidad, y al final del proceso encontramos un equilibrio vegetativo, pero con bajos niveles de nacimientos y de muerte. Pero este segundo elemento que nos comentas sobre el aumento de la oferta de trabajadores, en realidad también ha tenido lugar en otros países, como por ejemplo en España. Entonces, ¿para ti qué sería lo novedoso que podríamos rescatar de la experiencia de los países de América Latina en este sentido? Pero el proceso, esta evolución, en Gran Bretaña tardó 200 años en producirse. En España, justamente, 100 años, más o menos el siglo XX. En América Latina eso se produjo en 25 o 30 años como mucho. Eso significa que al caer dramáticamente las tasas brutas de mortalidad, cosa que es positiva, no lo podemos negar, claro, generó un incremento de la población, un crecimiento de la población, al mantenerse las tasas de natalidad muy altas, que claro, en cuestión de 20 años llegaron a la edad de trabajar cohortes de cientos de miles o de millones de personas que demandaban trabajo y que la estructura productiva no había crecido tanto como para poder ofrecérsela, ¿sabes? Hay un estudio que se hizo en Perú, en un instituto que trabajaba estos temas en Perú, por un autor que también publicó algún libro sobre este asunto, que se llamaba Daniel Carboneto, donde haciendo un modelo que mantenía estable la productividad, cosa que no ocurre, porque la productividad tiende a aumentar, pero lo mantenía estable. Decía,
en ese modelo, que Perú tendría que haber incrementado un 15% interanual su crecimiento industrial durante 15 años seguidos para poder generar empleos modernos para todos los jóvenes y las personas que venían de la zona rural andina a instalarse en las grandes ciudades. Crecimiento que no ha ocurrido jamás en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China. Es decir, comento esto para que veamos la magnitud del proceso de transformación social que estábamos viviendo y que no era fácil poner soluciones efectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues resultaba muy complejo. Nos has hablado desde el lado de la oferta de trabajo, de la migración a las ciudades y del aumento de personas en edad de trabajar y, por tanto, de las dificultades de poder absorber el incremento explosivo de la población activa. Pero, ¿qué podrías decirnos desde la perspectiva de la demanda de trabajadores por parte de las empresas? Las empresas que lideraban este proceso de industrialización eran empresas que trajeron su dotación de capital de los países desarrollados. Es decir, las producciones eran intensivas en capital. El patrón tecnológico que se utilizó era el mismo que se había utilizado en Europa y en Estados Unidos, con una dotación, relación capital-trabajo muy distinta. Aquí hubiésemos querido tener un capital menos concentrado, tener más peso en la fuerza de trabajo y dar más empleo, ¿no? Y permitir que más personas accedieran a tener mejores productividades, mejores niveles de ingreso y de vida, etcétera, etcétera, mejores salarios. Pero claro, no ocurrió. Entonces, ante esta situación es cuando las personas que migraban se veían obligadas a buscar estrategias, como decían los autores estructuralistas, decían, estrategias de supervivencia. Me instalo en el suburbio, pongo una tapera, pongo unas esteras, vivo ahí mientras trato de buscarme la vida con una actividad que me permita prestar un servicio personal, algún tipo de actividad relativamente superficial, ¿no? Cuando desde las instituciones se asume que no va a ser posible a través de políticas directas transformar esta realidad estructural, es cuando cambia el enfoque. Cambia el enfoque porque las causas hacían imposible una solución a corto plazo de la situación que se había creado. Entonces, ahí ya entraríamos en ver cuáles son cuál es la dimensión, cuáles son las estrategias con las cuales se puede acometer unas políticas mínimamente efectivas frente a este fenómeno que, repito, es un fenómeno estructural y por lo tanto no es fácil revertirlo, ¿no? Sí, ¿nos podrías dar tu valoración acerca de la dimensión de la economía informal en América Latina? Bueno, ¿no? De la dimensión. Sí. Bueno, la dimensión es el gran tema. Claro. Pero bueno, no me voy a escapar por la rama y sí te voy a hacer una valoración más o menos cuantitativa. El último dato que hay para América Latina, que es del año 16, 2016, dice que la economía informal, o los trabajadores trabajando en actividades informales, pues representaban el 49% de la población laboral. Decía, el 51%, digo que el 51% de la población laboral no agrícola, no tiene en cuenta las actividades rurales. 51. El 48 son los hombres y 54 las mujeres, por ciento. Es decir, eso te da la idea de que uno de cada dos trabajadores, más o menos, es un trabajador informal. Teniendo en cuenta de que pueden ser en estas dos situaciones, puede ser o bien personas que trabajan en las condiciones que antes comentaba yo, o bien puede ser una persona que esté empleada en una empresa que es una empresa legal, pero que no tiene un contrato y está contratado de manera irregular. Estos son los menos. Estos que en Europa son los más, en América Latina son los menos. O sea que la cifra de empresas informales que trabajan en actividades poco productivas, etcétera, etcétera, se parece bastante a esto, ¿no? Si vamos a datos de antes de la crisis de los años del 2008, ahí sí había datos de empresas personas que trabajaban en pequeñas empresitas, ¿no? De este tipo.
Y entonces ahí tendríamos en torno a un 39% de la población activa, de media en América Latina. Con límites, por ejemplo, en Chile era el 29% y en Colombia llegaba al 63%. De personas trabajando en empresitas entre 1 y 5 trabajadores, lo que llamamos microempresas, ¿no? Que eso sí te aproxima un poco más a la dimensión de esta precariedad laboral en la que estamos hablando, ¿no? Y que para los países de la región son tan significativas. Entonces, diríamos en torno a un 50% en general y a lo mejor un 40% en pequeñas empresas, en este tipo de actividades que acabo de describir tan precarias, ¿no? Y el dato importante en esto es que lo primero que comenté es del 2016 y lo anterior es antes de la crisis del 2008, o sea que puede ser 2006-2007. Han pasado 15 años. Las conclusiones que sacamos de esto es que a largo plazo no cambia. Es decir, no hay transformación. Hubo evolución, una pequeña evolución. Si miramos los años 80, hubo un gran crecimiento de la economía informal, la época de la deuda. Si miramos los años 90, hubo también crecimiento. En la época del neoliberalismo, del consenso de Washington, hubo muchas privatizaciones, muchas personas se refugian en el sector informal. En los años 2000, del 2003 al 2012 aproximadamente, hubo una tendencia a disminuir la informalidad por varias razones. Primero porque la economía creció, después porque los gobiernos fueron conscientes de este tema y hicieron políticas para formalizar a los trabajadores, entonces mejoró un poco, o sea, baja la incidencia, ¿no?, de la informalidad. Pero después del 2012, cuando se acaba este ciclo, otra vez empieza el proceso de crecimiento, ¿no? Con todo lo que nos has compartido, nos podemos hacer una idea, ¿no?, de la profundidad y de la amplia presencia que tiene el sector informal dentro de las economías de América Latina. Y en este sentido, quería preguntarte acerca de una cuestión que pues probablemente bueno, pues, esté en la mente de muchas de las personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver, que es, claro, como todas estas actividades, la mayoría de ellas tienen lugar en entornos bueno, pues no formales, establecimientos Claro. que no son el típico establecimiento, ¿no?, en el que pensaríamos o en el que nos viene a la cabeza que tienen lugar las actividades económicas. em, Creo que inevitablemente la pandemia ha tenido que tener efectos sobre este tipo de actividades. Claro. En la pandemia se dio la circunstancia de una caída de las actividades informales. Claro, pero es lógico, porque las primeras restricciones que se aplicaron fueron todas las actividades que se llevaban al aire libre, en la calle, y sobre todo no hubo ningún tipo de apoyo, de ayuda, porque no se consideran ni de lejos actividades esenciales. Esto significa que hubo una especie de desaparición del escenario de la informalidad, con lo cual los trabajadores que estaban ocupados en la economía informal pasaron de la informalidad a la desesperación, porque tenían que ganarse la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho esto cuando estábamos en plena pandemia? Y decíamos, el verdadero problema, decíamos, ¿cómo es posible que haya tanta gente en la calle y moviéndose en las ciudades latinoamericanas? Es que no hay más remedio. Es decir, ahí no había ERTES, no había políticas públicas. La opción era o buscar alguna fórmula in extremis o pasar hambre, cosa que es lo que ha ocurrido. Cuando vemos los índices de pobreza, vemos que se han disparado, junto con esta caída de la manifestación pública de la informalidad, ¿no? Por eso suena un poco raro, ¿no?, que parece que no es que haya disminuido la informalidad, porque al haber aumentado la economía formal, pues la gente se ha empleado en mejores circunstancias. Pues no, ha caído la informalidad porque han sido expulsados de la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, ahora está por ver qué va a pasar en los próximos meses o años, pero bueno, creo que lo podemos intuir, ¿no? Volverá a tener la economía informal este peso del 50% que más o menos le atribuimos antes de la pandemia, ¿no?, y que será difícil de modificar, Claro, ¿no? muchas gracias por todo lo que nos comentabas, Omar, porque bueno, pues creo que son
son cuestiones que ahora mismo, como decíamos anteriormente, están en mente de todo el mundo, ¿no? Un poco de, bueno, pues cómo va a ser el futuro después de la pandemia. Y en esa línea, un poco de mirar hacia el futuro, quería ya preguntarte por último, para cerrar esta sesión, sobre qué políticas podrían emprenderse para mejorar la situación de estos trabajadores y estas trabajadoras que nos has descrito, ¿no? Y también pues, de las empresas informales de las que nos has hablado. Y luego también si podrías, bueno, pues podríamos comentar acerca de las posibilidades o el recorrido que podría tener la economía social y solidaria dentro de la región para participar de esta transformación del sector informal. Muy bien. Bueno, ¿cómo se acomete el tema de la informalidad? Antes comentaba que la Organización Internacional del Trabajo fue la que asumió el papel de analizar, caracterizar y dar opciones para superar esta situación, ¿no? La Organización Mundial del Trabajo tiene un concepto en el cual la informalidad la caracteriza de dos maneras. Es decir, dice, hay trabajadores informales y hay trabajadores en actividades informales. Es decir, esto un poco da la pauta de las dos categorías que antes os había comentado. Los trabajadores informales serían todos, los que no tienen ningún tipo de seguro, etcétera, etcétera, independientemente de que estén trabajando en empresas viables y con buena tecnología o en empresas marginales de estas, ganándose la vida en situaciones de supervivencia. Unos les llama trabajadores informales y a los otros les llama trabajadores en actividades informales. Entonces, en esta perspectiva, lo que hace la OIT es encuadrar las políticas de apoyo o de transformación de la informalidad, un proceso que llama un proceso de formalización de la economía, formalización de las actividades informales, las encuadra en su perspectiva de lo que es el trabajo decente. Este concepto tan raro de trabajo decente, que a mí me suena mejor trabajo digno, ¿no? Pero bueno, ha prosperado esta denominación de trabajo decente. Entonces, el trabajo decente para la OIT tiene 4 pilares. Tiene el pilar del empleo, es decir, la empleabilidad, ampliar las oportunidades de empleo de las personas. Tiene el pilar de la protección social, que es generar aseguramiento, generar seguros de pensiones, generar seguros de sanidad pública, bueno, asistencia, lo que llamamos el aseguramiento del trabajo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la seguridad social. Tiene el tercer pilar, que es lo que llaman ellos diálogo social, y se refiere básicamente a la sindicalización de los trabajadores. Es decir, exhorta a los sindicatos a que incorporen a sus estructuras a los trabajadores informales para que puedan tener más voz y mejores condiciones para, digamos, discutir trabajos y condiciones de trabajo, ¿no? Salarios y condiciones de trabajo. Y también habla de los diálogos con las asociaciones de productores, en fin, todo lo que ellos definen como diálogo social, ¿no? La tercera pata. Y la cuarta pata son los derechos laborales, es decir, derechos que tengan que ver, por ejemplo, con las condiciones de trabajo, y con las características de los contratos, con una cierta prevalencia de un ámbito internacional a la hora de ver en qué condiciones trabajan los trabajadores en cada uno de los países, ¿no? Cuando aquí hacemos la reforma laboral decimos, bueno, en Europa pues hay un marco que aproximadamente se parece a este, ¿no? Esa sería la cuarta pata que establece la OIT para, para abordar políticas de mejora de las condiciones de trabajo de estas personas en la transición hacia una economía formalizada. En estas políticas que propone la OIT para superar la informalidad, ¿se queda únicamente con los 4 pilares que mencionas de empleabilidad, seguridad social, diálogo social, derechos laborales? ¿O por el contrario también enriquece su propuesta con otros elementos? A estos 4 pilares le incorpora 3 elementos transversales. Uno es el tema de la igualdad, referido al género, referido más que la raza, a la etnia, referido a los ámbitos que antes comentaba, ¿no? El tema de la discapacidad, la edad, que nadie sea discriminado por edad,
que nadie sea discriminado por sexo o por origen étnico o por una discapacidad determinada, ¿no? Todas estas políticas que van destinadas a equiparar las condiciones o las oportunidades de todas las personas, pues también están encaminadas desde la OIT para conseguir superar o transformar la informalidad en formalidad. Hay otra que es lo de la competencia empresarial, es decir, por ejemplo, formación, por ejemplo, acceso al crédito, acceso a los mercados, información de las empresas para que puedan concurrir a competir con ferias internacionales, en fin, ese tipo de políticas orientadas a mejorar las características productivas, digamos así, de las empresas. Y la última se refiere, es a su vez más amplia todavía, se refiere a crear las condiciones, y ahí voy a enlazar con lo que después me preguntabas, crear las condiciones para mejorar estratégicamente la situación del desarrollo local, del desarrollo territorial local, se refiere a los municipios, para que las empresas prosperen, se inserten en el territorio y prosperen en el territorio. O sea, para mejorar la informalidad propone políticas que incidan en las mejores condiciones de instalación, localización y desenvolvimiento de las empresas en el ámbito local. Eso sería un poco el escenario que plantea la OIT. ¿Qué valoración harías entonces sobre este conjunto de medidas que propone la OIT? Es muy interesante, está muy bien, pero claro, hablan de un proceso de formalización sin más. El escenario deseable en el futuro es que todas las empresas que ahora son precarias, pues paguen sus impuestos, den de alta a sus trabajadores en la seguridad social y se conviertan en empresas del capitalismo competitivo, digamos así, ¿no? Yo creo que hay una excesiva confianza en las políticas para resolver un problema estructural que tiene una dimensión mayor. Porque de hecho los resultados que se están teniendo no son muchos. Este giro de la OIT empezó en el año 2003. En el año 2016, creo que fue la resolución 203, no recuerdo, me parece que era la 203, que era para apoyar a la economía informal. Y sin embargo, hombre, los resultados, cada país a su manera puede incorporar algún elemento, ¿no? Pero yo veo que son bastante magros todavía, ¿no? Quizá una de las estrategias en la que tú mencionabas y que yo creo que en América Latina están surgiendo de una manera muy llamativa, no por iniciativa de los organismos multilaterales, sino por la propia iniciativa de los productores que se articulan, se organizan, se comunican con otras del mundo, generan redes, son las experiencias alternativas de economía social. Y si le ponemos la economía social canalizada casi siempre a través del movimiento cooperativo, con creación de cooperativas que vayan a buscar formas de producir que sean distintas de las que el capitalismo competitivo nos arroja. Porque la lógica de la OIT lo que buscaría en última instancia es hacer empresas competitivas y eficientes, fomentar el emprendedurismo individual, fomentar la modernización sin más, ¿no? En función de intereses que son intereses individuales, muy legítimos, pero individuales. Frente a esta propuesta de la OIT, ¿qué estrategias crees que podríamos utilizar para poder arrojar algo de luz a la situación actual? La estrategia alternativa es mirar formas de organización económica que creen otro tipo de relación y que fomenten otro tipo de relación. Y en ese sentido, la economía social y solidaria es una experiencia muy interesante, porque le sumamos a la producción, a la viabilidad de la producción, que es una cosa necesaria, le sumamos equidad. Equidad en el sentido de de la distribución de los resultados de la actividad económica, ¿no? Si hay excedentes, por ejemplo. Le sumamos la sostenibilidad respecto al tratamiento de los ámbitos medioambientales y le sumamos empoderamiento, que la propia actividad económica está organizada, articulada por los propios trabajadores que ejercen la actividad. No hay una relación gran empresa-trabajador, sino que es una articulación hecha por los propios trabajadores. Y por lo tanto, los fines a los cuales va definida
la actividad de la economía social y solidaria son fines de tipo social y no son fines de tipo individual. Aunque lleven a cabo una actividad concreta, en fin, cualquiera sea esta, el propio planteamiento está pensado desde el punto de vista de la economía social, o sea, está pensado en un bien común y está alejado de este proceso de competencia y de competitividad feroz que parece ser es la única opción que nos deja el capitalismo realmente existente, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que en la América Latina están surgiendo un sinnúmero de experiencias de economía social y solidaria. El año pasado tuve oportunidad de trabajar con universidades de 12 países latinoamericanos y en todas han dado cuenta de experiencias numerosas, algunas de ellas mejores que otras, porque claro, al hablar de pequeña producción hay muchos fracasos, pero también hay mucho éxito. Si tuvieras que destacar entonces un elemento de éxito común en todas estas experiencias de economía solidaria, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál crees que sería la idea que hay detrás de ellas que consideras que es la más relevante? Hay mucho éxito en la transformación no solamente de generar opciones de vida para personas, sino también opciones de producir de otra manera, relacionarnos económicamente de otra manera, sin tener que depender de las condiciones que vienen enmarcadas en los organismos multilaterales que nos hacen pensar que lo mejor que podemos hacer es competir en un mundo en el que los más fuertes son los que al final terminan venciendo. La mirada de la economía solidaria justamente plantea que los que vencen son los que cooperan mejor, son los que nos relacionamos de otra manera, ¿no? Los que son capaces de, por ejemplo, desarrollar mecanismos, sistemas de apoyo mutuo, que está muy vinculado a estas experiencias, ¿no? Si no hubiera un panorama tan interesante construido de abajo arriba en la región, de este tipo de experiencias, no lo comentaría, pero yo mismo me asombré el año pasado, sobre todo, que cuando yo venía trabajando en estos temas, pero no tenía una prospección de lo que estaba pasando, me asombró ver la difusión que tienen este tipo de iniciativas en un continente del que en Europa no dejamos de aprender. No dejamos de aprender porque muchas de esas experiencias nos están aportando know-how, ¿no? Como dicen los, ¿no? Una especie de benchmarking. Vamos allí, copiamos y nosotros las aplicamos aquí, ¿no? Las personas que trabajan en el mundo de la economía solidaria en España, pues tienen buena cuenta de recoger experiencias y de intercambiar, ¿no? Procesos de una red que, bueno, ¿por qué no? Puede llegar a ser incluso una red que vaya más allá de los propios continentes, ¿no? O sea que, bueno, yo veo una opción o una vía de transformación de estos pequeños emprendimientos dispersos, llenos de egoísmo, de búsqueda del beneficio inmediato, de explotación. La economía informal es un ámbito tremendo de explotación social y del trabajo, Elena. Entonces veo todas estas circunstancias y digo, esto es una oportunidad de transformación, ¿no? Claro, es un proceso que lleva décadas, a lo mejor no sé cuánto tiempo va a durar, pero sí que hay pasos interesantes para construir trazos de lo que llamamos durante muchos años, quizá muchas de las personas que han participado como yo en este curso, otra economía, ¿no? Una economía más inclusiva, otros elementos de actividad que nos permitan vivir mejor, ser más felices, etc. Sí, es cierto que como comentabas, siempre parece que en lo social América Latina nos lleva años de distancia, ¿verdad? Siempre parece que, bueno, pues por lo menos, no sé, por lo que nos llega, sí que es fuente de inspiración en muchas de estas iniciativas y que bien que lo hayas traído a colación y que lo hayas mencionado porque, bueno, pues creo que siempre es muy valioso pues darle voz y darle espacio a estas iniciativas. Así que, Omar, quería agradecerte pues que hayas compartido todos tus conocimientos y todas tus experiencias con nosotras y con nosotras y sobre todo que, bueno, pues que nos hayas dedicado todo este tiempo. Muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Omar.